Seguimos con nuestro relato, liberando a una gran guerrera. Como pudieron escuchar en el capítulo anterior, Irma se convierte en aquella guerrera tremenda que Dios utiliza. Pero no solamente se convirtió en una gran guerrera, sino que se convirtió en mi mejor amiga. Yo recuerdo que esta mujer, de una y mil maneras, demostró realmente lo que es el amor de Cristo. Ella no sabía muchas cosas, ni entendía muchas cosas, pero su corazón era tan humilde y era tan dadivoso que uno podía ver el amor de Cristo en ella. Ella me dio un lugar en su hogar para vivir, puesto que yo me había quedado sin hogar, me había quedado realmente y literalmente en la calle por muchos problemas que estaban ocurriendo en mi vida. Mientras Dios me levantaba, yo seguía de alguna manera peleando por sobrevivencia, peleando por vivir, pero mi fe era mayor que el dolor que estaba en mi corazón, mi fe era mayor que todas estas personas que se habían levantado contra mí con acusaciones falsas, con hipocresía, con falsas profecías, porque acuerdo que allí en esta ciudad había un grupito de hermanas que se llamaban profetas, se autodenominaban profetas. Aquellas mujeres entraron a la iglesia, al lugar donde yo estaba administrando aquella iglesia, y empezaron a profetizarle a las personas. Y me acuerdo que a una de las que le profetizaron era a mi hermana Irma, la cual le decían muchas cosas que obviamente nunca sucedieron, y se pensaron a levantar allí. Y una de las razones que Dios permitió esto era para que yo entendiera una vez más cómo trabajaban los falsos profetas y el espíritu pitonisa de adivinación. Y estas mujeres, con su supuesta gracia, con su supuesto don de profecía, engañaron a muchos de los que estaban en la iglesia y me dividieron la iglesia, tomando una gran parte y saliendo con esa parte. Hay cosas, hermanos, que uno y amigos que uno tiene que entender. Hay momentos donde Dios manda hombres y mujeres de Dios, sí, verdaderos hombres y mujeres de Dios, para que expongan el pecado o lo que hay en algún lugar. Esto yo lo entiendo, pero también Satanás envía a su grupo o grupito, porque estos eran grupitos que habían allí en Cocoa Beach, de hermanas y hermanos que levantaban iglesias por toda parte, levantaban lo que yo les llamo los kioscos, por aquí y por acá, se autodenominaban, se decían que ellos eran los profetas de Dios, y todo era un espíritu de adivinación que iba de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, destruyendo cada lugar donde la planta de sus pies se ponía. Cuando es un verdadero hombre y mujer de Dios, algo grandioso ocurre. Cuando es un verdadero hombre de Dios o una mujer de Dios con una palabra profética bíblica, esa palabra se hace vida y lleva un fruto para bendición del oyente. Entonces sucedió esto, que ellas empezaron a hacer todas estas cosas hasta un momento que yo de verdad me quedé sin iglesia, me quedé sin hogar, me quedé en la calle literalmente. Pasé, y para los que quieran leer pueden leerlo en las páginas anteriores de mi libro, porque este tema realmente no, esta parte no la voy a tocar muy a fondo, pero está en las páginas de mi libro. Y quedé en un momento de que sufrí una depresión severa, donde quedé realmente como 2 meses en una depresión terrible. Me acuerdo un hermano que ya me había declarado y me había dicho que había tenido un sueño conmigo donde así como una mujer bien gorda, con una lengua larga, me ataba y me quería destruir. Y eso realmente sucedió en la forma natural.
quedé casi enmudecida por 2 meses, me trajeron realmente una psicóloga, me acuerdo, de Santo Domingo, queriendo ayudarme, pero ella en vez de ayudarme verdaderamente que me decía cosas que verdaderamente yo no estaba de acuerdo porque no eran de la palabra de Dios. Era también una mujer legalista y yo decía, Señor, nunca quise apartarme de Dios, pero sí quería apartarme de estos hombres y mujeres que decían amar a Dios. Sí quería apartarme de estas personas porque el dolor que habían plantado dentro de mí era tan fuerte, porque yo en ese momento, y esto les estoy hablando de hace 20 años atrás, era un dolor terrible porque no podía entender cómo personas que decían amar, que cargaban una Biblia, que caminaban diciendo gloria a Dios y aleluya y Dios te bendiga, podían hacerle tanto daño a una persona que verdaderamente lo único que yo estaba haciendo era proclamar el evangelio de Dios y hacerlo de la mejor forma como Dios me permitía hacerlo por medio de su amado Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces fue algo muy fuerte. Me fui de la ciudad literalmente, me fui realmente porque mi mamá había caído enferma, pero realmente era también como huyendo de todas estas cosas tan horribles. Imagínate que es que tú entres a una tienda y abraces a una hermana en Cristo y esta hermana se quede endurecida y te haga a un lado y te empuje como que no quieres saber porque tú eres como algo raro. Fueron terribles momentos de rechazo, de dolor. Irma pagaba este precio también por haberme permitido vivir en su hogar. Recuerdo que muchas personas de su propia familia, de su entorno, le dijeron que me echara de su hogar. Y esta muchacha, yo me acuerdo, hermanos, y esto es digno de uno acordarse porque fue algo tan precioso. Ella literalmente se quitaba el pan de su boca para darme la comida. Ella me cocinaba, me atendía. Y ella venía del trabajo y yo recuerdo que ella se echaba a mis pies y lloraba y decía, es que están diciendo esto y estas cosas de usted y a mí me duelen y yo quiero defenderla. Y yo le decía, no me tienes que defender, deja que Cristo me defienda, Él es mi defensor. Y esto fue y ocurrió por 2 años más o menos o más. Y recuerdo que en medio de todo ese dolor, en medio de que me habían quitado la congregación, se la habían entregado a un pastor legalista que hablaba también de mí, me habían quitado todo, me había yo quedado en la calle con mi hijo. Me acuerdo de que nosotras empezamos a orar por los perdidos ahí en la casa de ella, sí, en su hogar. Ay, Dios mío, y esto era algo tan glorioso porque venían de toda parte y me puedo recordar que en una ocasión Dios nos permitió bautizar a muchas de estas personas en la playa. Obviamente darles el estudio del bautismo y nosotras seguíamos, nos botaban al piso, nos acusaban con cosas, con mentiras, con falsas acusaciones, pero nosotras decíamos, Señor, si tú nos mandaste, si tú estás con nosotros, tú nos levantarás y nos ayudarás. Y cada que nos querían tirar al piso, Dios venía con su gloria y nos levantaba para que una alma más viniera a Cristo, una más para Cristo, una más para Cristo. Y esto era algo glorioso que nosotras veíamos en el transcurso del odio que tanto nos tenían en esta ciudad, los mismos que después venían y nos abrazaban como así, como Judas, ¿verdad? Que nos daban un beso en la mejilla, después hablaban de nosotras, pero los mismos esos tuvieron que ver la gloria de Dios, pero también hicieron que nos cerraran la obra. Acuerdo un día de culto, estábamos enseñando, estábamos cantando para el Señor y vienen carros de policía por toda parte y se parquean y dicen que nosotras estábamos ahí vendiendo drogas, porque obviamente venían los drogadictos, las mujeres perdidas, y decía que ellos estaban ahí por causa de que vendíamos drogas. Empezaron a mirar toda la casa de mi hermana Irma a ver qué encontraban, si encontraban armas o que encontraban algo, y yo saqué la Biblia y le digo, esta es mi arma, esto es lo que nosotros usamos en esta casa. Bueno, lo cierto fue que nos cerraron
el lugar donde predicábamos, nos dijeron que no podíamos hacerlo más. Estuvimos un tiempo quietas, orando, ayunando, diciéndole al Señor, guíanos, guíanos, Señor, ¿qué hacemos? Y pasaron unos meses, Dios habla a mi corazón nuevamente, dice, unos pastores vendrán y te hablarán para que tú te encargues de la obra de ellos, porque ellos están cansados y quieren dejar esa obra, porque tenían 2 y querían que yo me ocupara de una de ellas. Yo te quiero decir la verdad, en ese momento yo no quería nada, estaba cansada de luchar, era como que mi cuerpo ya no resistía, como que yo decía, tanta guerra, ¿para qué, Señor? Yo prefiero quedarme contigo a solas y no tener que pasar por todo esto, porque en el proceso de todas estas cosas Dios nos permite hacer liberaciones de brujas, nos permite hacer liberaciones de homosexuales, nos permite hacer liberaciones de personas que habían estado atadas por años y años en vicios y en cosas, y Dios nos estaba dando la victoria y la gente testificaba, pero en medio de ese proceso, la guerra infernal en nuestro cuerpo físico, los dolores de cabeza, dolores de cuerpo, la gente hablando de nosotros, no podíamos ni siquiera salir de la casa sin que supieran qué vestido teníamos, cómo nos vestimos, qué dijimos y a dónde fuimos. Era como que nos perseguían en esa ciudad. Fue una de las persecuciones más fuertes, puedo decir, una de las más fuertes de todo el ministerio internacional en el cual Dios me había llamado. Aún así, Irma y yo nos teníamos la una a la otra, nos edificábamos, nos ayudábamos, llorábamos juntas, comíamos realmente pan de lágrimas, y las 2 teníamos 2 hijos y éramos madres solteras. Ella tenía su hijo, yo tenía mi hijo y no teníamos esposo, o sea que era como doble todo para nosotras, pero pudimos ver la gloria de Dios, amados y amadas del Señor, porque en esos momentos fueron momentos hermosos que vivimos, fueron momentos donde vimos la gloria de Dios de maneras que ni se lo pueden imaginar. Sentimos la presencia de Dios consolándonos, diciéndonos, aquí estoy. No las he dejado, no las abandonaré. Aquí estoy con ustedes. Sigan adelante, sigan adelante. Y esto era lo que nos fortalecía, los ayunos, la oración, la búsqueda de la palabra para seguir adelante, y seguíamos. Obviamente, cuando llegaron estos pastores a decirme que tomara la obra, mi humanidad decía no, pero mi boca dijo sí inmediatamente. Estos pastores me entregaron una iglesia con una alma y con sus hijos, una familia, ¿no? De esto yo siempre tuve el corazón de evangelista, ¿qué te puedo decir? Y yo lo único que quería es ver las almas libres y amarlas y verlas restauradas. Entonces proseguimos con Irma a la obra. Íbamos todos los días, orábamos, ayunábamos en aquel lugar, y en aquel lugar se empezó a llenar de personas, empezamos a ver la gloria de Dios. Fue algo glorioso y tan lindo. Recuerdo un predicador de Puerto Rico donde dice que él nada más pasaba por ahí en ese momento, pero él necesitó entrar porque había una unción tan tremenda. Y hermanos, yo no digo esto para gloria mía. Si algo aprendí en todos estos lugares donde Dios me tuvo, donde estuve trabajando en su obra, aún lavando los baños, limpiando en la iglesia, no me importaba, porque veía la gloria de Dios. Veía la obra de Dios cuando los niños pequeñitos solo caían de rodillas en la presencia del Señor. Yo nunca empecé un culto esperando a los hermanos a ver si llegaban. Yo empezaba un culto en la hora, porque el culto que yo rendía era para Dios y los hermanos se iban introduciendo. No había momento para chismes, no había momento para nada feo. ¿Por qué? Porque en el momento que ya llegaban, la atmósfera estaba llena del poder maravilloso de nuestro Rey. Y esa fue nuestra andanza con Irma por mucho tiempo. Dios se glorificó, Dios sanó, Dios restauró, hasta el último día que Dios habla a mi corazón para sacarme de esa tierra. Finalmente me dice, sacúdete el polvo de tus sandalias, que ahora te vas a las naciones. En el próximo capítulo empiezo a contar
cómo fue cada nación, cómo fue Panamá, Argentina, cómo fue Chile, cómo fue Paraguay, qué sucedió y qué enseñanzas más grandes Dios me dio por medio de cada nación